En el video anterior habíamos explicado acerca de la configuración electrónica. Yo les había comentado que la tabla periódica, la tabla que ustedes utilizan en clase, si la damos vuelta, no en todas, pero justamente en esta que es la recomendable, vamos a encontrarnos con el diagrama de Linus-Pauling, que es la regla de las diagonales. Me voy a acercar para que se observe. Y esa regla fue la que fue explicada en el video anterior, con los niveles de energía, con los orbitales S, P, D y F, y cómo era que se tenía que leer esa regla de las diagonales, justamente en el sentido de las diagonales, ¿sí? En el sentido, cómo va la flecha, a mano en sus casas, para la materia, que en este caso es tercer año de Físico-Química. Entonces, yo por ejemplo quiero hacer la configuración electrónica del cloro. Yo busco el elemento cloro, ¿sí? Yo sé que es un halógeno, es un no metal, es un gas en estado natural, y voy a encontrarme con que tiene 17 electrones. Pero esos 17 electrones van a estar distribuidos por medio de una configuración electrónica que la vamos a ir resolviendo nosotros. Si bien suele estar en la tabla periódica resuelta, pero acotadamente, vamos a hacer esa configuración electrónica teniendo en cuenta la regla de las diagonales, aplicando esa regla para poder realizar la configuración del cloro. Entonces, por ejemplo, cloro, el símbolo químico Cl, y sabemos que tiene un número atómico de 17, por lo tanto tiene 17 electrones que van a estar distribuidos de la siguiente manera. Yo tengo que ir observando la tabla, esto lo van a tener que hacer ustedes escuchando este video, ir mirando a medida que yo vaya explicando esto. El primer nivel de energía con el primer orbital va a ser el 1s, es el primero que aparece, ¿sí? Entonces, yo ya sé, ¿sí?, que S puede tener hasta 2 electrones. Entonces comienzo con 1s2. ¿Qué sigue? Leyendo esta regla de las diagonales. 2s. 2s, como sabemos, puede tener hasta 2 electrones. ¿Quién sigue? 2p. 2p. P podía tener hasta 6 electrones. Nos detenemos un cachito para entender este método utilizado y vamos a ir contando cuántos electrones tenemos hasta el momento. 2 más 2, 4. Más 6, 10. Yo debo llegar a 17 electrones en la configuración electrónica. Por lo tanto, me está faltando. Continuamos. De 2p seguimos sobre esa flecha y vamos a 3s. 3s. Es decir, nivel 3, orbital S, y S podía tener hasta 2 electrones. Continúo. Hasta acá tenemos, decíamos 10 más 2, 12. Nos falta todavía para llegar a 17. Sigo con el siguiente. 3p. 3p. P podía tener hasta 6 electrones. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo cuento la totalidad de electrones, hasta acá teníamos 10, 12 y 6, 18. Como me paso, lo que se hace es quitarle la cantidad de electrones necesarios al último orbital. Es decir, si P tenía 6, voy a decir que tenga 5 para que la suma me dé, en este caso, la cantidad de electrones que estoy buscando, que son los del cloro. El número atómico me indica cantidad de protones totales, que siempre va a ser igual a las cargas opuestas, o sea, va a tener 17 electrones. Entonces, 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 5, 17. Si vamos a la tabla periódica, vamos a encontrarnos con que el cloro, ¿sí?, tiene distribuidos esos electrones de esta manera, ¿sí? Si tuviéramos que darnos cuenta por qué están distribuidos así, pero no nos damos cuenta en sí porque están resumidos
en las características del cloro y de cada elemento, van a ver que debajo de todo va a aparecer algo que se llama configuración electrónica, ¿sí? Que lo tienen en la explicación, en los ejemplos que tiene cada tabla periódica. Van a ver que dice configuración electrónica allí abajo. Esa configuración electrónica es esta que yo estoy resolviendo acá. La diferencia es que acá está toda resuelta. Y en la tabla, en cada elemento la tenemos comprimida, por así decirlo. Van a ver que en el cloro nos aparece Ne, que es el neón, ¿sí? En la tabla periódica nos aparece esto. Ne, entre corchetes, es el neón. Y después nos dice 3S2, 3P5. Si ustedes observan, esta terminación es esta, ¿sí? Y el neón tiene su configuración, porque las configuraciones electrónicas remiten al elemento anterior. Entonces, se va configurando electrónicamente, ¿sí? Teniendo en cuenta la configuración del elemento anterior, y así. Y si vamos al neón, nos encontramos que el neón tiene esta configuración. Helio, entre corchetes, 2S2, 2P6. Si observamos esto, lo encontramos también acá. 2S2, 2P6. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Nos queda el de acá adelante. Justamente, si miramos el helio, vamos al helio y nos encontramos con que el helio tiene 1S2. Y el 1S2 justamente es donde termina esa configuración. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es simplemente esto. Es llegar a distribuir los electrones utilizando la regla de las diagonales. Pero esto que les acabo de escribir debajo es la lectura en la tabla periódica, en cada elemento, ¿sí? Es importante que ustedes comprendan esta explicación porque los ejercicios que van a tener que resolver son utilizando la regla de las diagonales y justamente van a tener que hacer este tipo de distribución. Esto que está aquí abajo, ¿sí? Neón, helio, entre corchetes, es solamente la explicación de cómo está en la tabla. Pero ustedes tienen que llegar a completar la cantidad de electrones de cada elemento utilizando esa regla de las diagonales. Cuando yo me excedo, me estoy pasando de la cantidad de electrones como era en este caso, ¿sí? Nosotros proponemos cualquier número, nosotros utilizamos. Si es S, llevaba hasta 2. Si es P, hasta 6. Si es D, hasta 10. Si es F, hasta 14. Como tiene 17 electrones, acá no utilizamos ni D ni F. Llegamos acá. Pero nos dimos cuenta que P con 6 se pasaba. Por lo tanto, le tengo que quitar la cantidad que sea necesario para poder llegar al número atómico que estoy buscando.